Bienvenido a una lección sobre modelado de multiplicación de fracciones, usando la idea de copias. Antes de hablar sobre la multiplicación de fracciones, hablemos sobre la idea de copias usando la multiplicación de números enteros. Entonces, por ejemplo, si tenemos 3 veces 4, podemos pensar que esto tiene 3 copias de 4. Entonces, si tenemos 3 copias de 4, esto sería una copia de 4. Esta sería una segunda copia de 4, y esta sería una tercera copia de 4. Ahora podemos ver que 3 veces 4 es igual a 12. Ahora consideremos 4 por 3. Sabemos que 4 por 3 es igual a 3 por 4. Y por lo tanto este producto es 12. Pero usando la idea de copias podemos ver 4 veces 3 como tener 4 copias de 3. Lo cual es un poco diferente a tener 3 copias 4. Si tenemos 4 copias de 3, esta sería una copia de 3, esta sería una segunda copia de 3, esta sería una tercera copia de 3 y finalmente una cuarta copia de 3, dándonos un producto de leve. Ahora consideremos 3 veces la mitad. Podemos ver 3 veces la mitad como 3 copias de la mitad. Entonces, si cada rectángulo representa una unidad, cada región sombreada verde representaría la mitad. Entonces esto sería la mitad y sería la mitad. Entonces, si tenemos 3 copias de la mitad, esta sería una copia de la mitad, esta sería una segunda copia de la mitad, y esta sería una tercera copia de la mitad. De nuevo, si cada rectángulo representa una unidad, podemos ver que 3 copias de la mitad es igual a 1,5. O como una fracción impropia tendríamos un denominador de 2, y 2 veces 1 más 1 nos daría 3 mitades. Para encontrar este producto en el procedimiento, escribiríamos 3 como 3 sobre 1, multiplicado por 1 sobre 2. Luego multiplica los numeradores y los denominadores, ya que no hay factores comunes entre los numeradores y los denominadores. 3 por 1 son 3, y 1 por 2 son 2. Entonces tenemos 3 mitades, lo que equivale a 1,5. Ahora consideremos un ejemplo similar de 2 veces 1/4. Podemos pensar que 2 veces 1/4 tiene 2 copias de 1/4. De nuevo, si cada rectángulo es una unidad, entonces esta pieza aquí sería 1/4, y también lo sería su pieza aquí. Entonces, 2 veces 1/4 tenemos 2 copias de 1/4. Así que aquí hay una copia de 1/4. Y aquí hay una segunda copia de 1/4. Dice que el rectángulo es una unidad. Tenemos 2/4 que es igual a la mitad. Para determinar este producto sin modelo, escribimos 2 como 2 sobre 1 por 1/4. Observe aquí, 2 y 4 comparten un factor común de 2, por lo que simplificaremos antes de multiplicar. Hay 1 2 en 2 y 2 2 en 4. Ahora nos multiplicamos. Una vez 1 es 1, y una vez 2 son 2. El total de este modelo, teniendo en cuenta lo que está sucediendo, multiplicamos por una fracción. Ahora consideremos la mitad por 1/3. Una vez más, podemos ver esto como tener la mitad de una copia de 1/3. Entonces, si este rectángulo es una unidad, entonces esta pieza aquí sería 1/3. Pero queremos la mitad de una copia de 1/3, lo que significa que si queremos la mitad de esto, tendremos que dividir esto a la mitad. Entonces tomaríamos una de las dos piezas. Entonces, la mitad de una copia de 1/3 sería esta pieza aquí. Y si dividimos esto en partes iguales, observe cómo tendríamos 6 piezas iguales y, por lo tanto, la mitad de 1/3 sería 1/6. Nuevamente, observe que una vez 1 es 1. Y 2 por 3 es igual a 6, lo que nos da un producto de 1/6. Echemos un vistazo a un ejemplo más que es un poco más desafiante. Aquí tenemos 3/4 por 3/4. Una vez más, lo que está sucediendo aquí es que queremos 3/4 de una copia de 3/4. De nuevo, si este gran rectángulo aquí representa una unidad completa, entonces esto aquí sería 3/4. Pero queremos 3/4 de una copia de 3/4, lo que significa que queremos 3/4 de esta región aquí. Entonces,
porque queremos 3/4 de esto, y ya está dividido en 3 partes iguales, dividiremos cada pieza más pequeña en 4 piezas más pequeñas. Entonces, si lo dividimos aquí y luego a la mitad otra vez, serían 4 piezas. Luego dividiremos esto a la mitad y mitad otra vez. Luego dividiremos esto a la mitad y mitad otra vez. Entonces, si queremos 3/4 de estas 12 piezas, queremos 9 de las 12 piezas. Observe que 9/12 equivalen a 3/4. Entonces, si queremos 3/4 de una copia de 3/4, queremos 9 de estos 12 pedazos que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora lo último que deberíamos notar es, si dividimos esta última pieza aquí en 4 piezas iguales, tendríamos un total de 16 piezas de las cuales tenemos 9. Y por lo tanto 3/4 de 3/4 es igual a 9/16. En el procedimiento, observe que 3 por 3 es igual a 9, y 4 por 4 es igual a 16. Pero con suerte después de ver estos ejemplos, espero que comprenda mejor lo que sucede cuando tenemos un producto que implican fracciones. Gracias por ver.